hermanos, estamos en Semana Santa y vamos a vivir la mayor y más importante fiesta cristiana, que es la Pascua. La Pascua es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Sin la resurrección de Jesús no existe la fe cristiana. Se puede decir que la resurrección de Jesús son los cimientos de nuestra fe. En mi barrio, en París, la mayoría de la gente eran musulmanes y me preguntaban por qué quería ser cristiano, ya que llevaba años estudiando el Islam y que para ellos el Islam era la religión verdadera. Porque primero nació el judaísmo, después el cristianismo y por fin el Islam. Y con el hecho que el Islam era la última gran religión monoteísta, esto significaba que era la buena, la verdadera. Y además, en el Islam Jesús no muere en la cruz, sino Dios le salva y le reemplaza por otra persona. Entonces, para los musulmanes, la resurrección no tiene sentido, es una invención de los cristianos. Bueno, tengo que decir que el Corán fue escrito 7 siglos después del Evangelio. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Os dejo investigar. También creo que es necesario decir que la mayoría de los historiadores confirman la versión del Evangelio: Jesús murió en la cruz. Unos años más tarde me fui de mi barrio y ya había conocido el catolicismo y la hispanidad gracias a mi abuela y a mis búsquedas. Ya había encontrado mi identidad católica, catalana, española y hispana. Y en mi nuevo círculo de amigos, de conocidos, la mayoría eran ateos. Y me preguntaban por qué yo, que estoy en contra de todas las ideologías y que siempre digo que hay que utilizar la tesis, la antítesis y la síntesis para que no seamos víctimas de las mentiras y de la propaganda del sistema. Y yo, que digo todo esto, soy católico. No lo podían entender. Y me decían que la religión solo es un rumor persistente. ¿Cómo podía creer que una virgen ha dado luz y que un muerto ha resucitado? Y me lo explicaban de este modo. Al principio hay un tío que dice que es el Mesías y que repite las palabras de un Dios Padre que nadie ha visto excepto él. Después tienes a los apóstoles que repiten de memoria lo que han escuchado de este Mesías. Después tienes a los sacerdotes de la iglesia que interpretan las palabras de los apóstoles. Y después tienes a los creyentes que en vez de creer en ellos mismos, repiten lo que dicen los sacerdotes de la iglesia. Esto es la definición de un rumor. Entre lo que decían mis amigos musulmanes y ateos, llegué a hacerme varias preguntas. ¿Y si Jesús no hubiera resucitado? ¿Y si los apóstoles hubieran mentido? ¿Y si los apóstoles hubieran robado el cuerpo de Jesús? ¿Y si el cristianismo fuera el mayor engaño de la historia? En este video vamos a investigar la veracidad de la resurrección de Jesús o su estafa. Solo hay 3 alternativas a lo que nos dice la Sagrada Biblia sobre la resurrección de Jesús. La primera alternativa es: la resurrección de Jesús y sus apariciones es una leyenda. Es un relato al que se va añadiendo cosas poco a poco al fin de los años y de los siglos. Esta alternativa no funciona, porque el relato de la resurrección y de las apariciones de Jesús aparecen enseguida, justo después de su muerte. La segunda alternativa es que los apóstoles se equivocaron viendo a Jesús resucitado. Habrían sufrido una alucinación colectiva. Pero bueno, esto no explica por qué el sepulcro estaba vacío, ya que habría sido fácil para las autoridades judías y romanas hacer callar esta alucinación colectiva enseñando el cadáver de Jesús. Pero el sepulcro estaba vacío y en lugar de un cadáver había una sábana. Hoy se dice que esa sábana está en Turín y además los médicos y los psicólogos nos dicen que una alucinación colectiva siempre empieza por un único individuo y cuando este individuo muestra los primeros síntomas, otros empiezan a manifestar síntomas similares. Hoy en día los médicos y los psicólogos prefieren hablar de reacción de estrés colectivo. Entonces los apóstoles María Magdalena y la otra María, que fueron las 2 primeras en ver a Jesús resucitado, y los cientos de personas más no han podido tener la misma alucinación como lo han contado, porque eran momentos diferentes, en diferentes lugares, en exterior, en interior, con amigos y también con enemigos.
Al fin de cuentas, todo recae sobre la tercera alternativa. Los apóstoles robaron el cadáver de Jesús. Imaginaos a los 11 apóstoles reunidos en una pieza a lo Ocean's 11, preparando la estafa más grande de la historia. Pedro diría algo así como: Jesús ha muerto, pero tengo una idea. Vamos a pagar los romanos que custodian el sepulcro de Cristo y luego vamos a robar el cadáver de Jesús. Y después vamos a contar a todo el mundo que Jesús ha resucitado. Pero ¿por qué contar esa mentira? ¿Qué ganan? Bien, primero, para que esta estafa funcione, los 11 tienen que mentir. Si uno se chiva, el plan va a la ruina. Todos tenían que estar de acuerdo, sin tener la mínima duda. Con el ejemplo de Judas, vemos que habría sido muy probable que un apóstol no estaría de acuerdo con contar esta mentira. Si miramos la historia, incluso en los regímenes más totalitarios siempre hubo disidentes. Por ejemplo, en el Tercer Reich, Klaus von Stauffenberg con otras personas intentaron asesinar a Hitler. Es la famosa Operación Valkyria. O otro ejemplo sería el de Trotsky en la Unión Soviética. Algunos explican esa falta de disidente porque hubo un jefe, un líder carismático y una gran organización. En el Tercer Reich había Hitler y la Gestapo, y en la Unión Soviética había Lenin y Stalin y la Checa, las dos policías políticas. ¿Pero qué tenían los apóstoles? No están organizados porque están huyendo. Pedro, que Jesús había nombrado líder de su iglesia, el primer papa, acaba de hacer el ridículo negando en público 3 veces a Jesús. Podemos decir que como líder está desacreditado. Pero los otros apóstoles son iguales de cobardes. Todos abandonaron a Jesús. Huyeron de los romanos. Incluso uno lo hizo desnudo. A la muerte de Jesús, todos se escondieron de miedo a que las autoridades judías y romanas les capturaron. La Biblia no nos da una buena imagen de los apóstoles. Y de hecho, los historiadores utilizan este elemento para justificar la autenticidad de la Biblia. Entonces no tiene sentido que una banda de cobarde escondido con miedo a ser capturado, incluso podemos decir que han perdido la fe, iban a crear esta estafa de la resurrección de Jesús. El elemento fundamental de esta estafa es robar el cadáver de Jesús. Pero frente al sepulcro de Jesús hay una guardia, que son más o menos 10 soldados romanos, con orden de matar a cualquier persona que quiere entrar en el sepulcro. Y los apóstoles no eran ninjas, pero habrían podido sobornar a los romanos. Pero no tenían dinero suficiente, eran bastante pobres. Además, los romanos pusieron un sello en la piedra que tapaba el sepulcro. Quitar un sello romano era castigado por la muerte. Incluso si los apóstoles habrían tenido el dinero suficiente para pagar a 10 soldados romanos, ellos no lo habrían aceptado por miedo al castigo de sus superiores, que era la muerte. Aún más, si los apóstoles habrían robado el cadáver de Jesús, todas las autoridades judías y romanas les estarían buscando. Entonces, ¿cómo explicar que 50 días después de la muerte de Cristo están predicando frente al templo a la vista de todos? Y que ni los romanos ni los judíos hacen algo para capturarlos. Y llega la pregunta del millón. ¿Qué han ganado elaborando esta estafa de la resurrección de Jesús? En el caso de una secta, un gurú la crea para tener dinero, mujeres, fama, glorificación, controlar un territorio, pero en el caso del cristianismo, los apóstoles no consiguieron ningún beneficio. Lo perdieron todo, sus familias, el poco dinero que tenían y sus vidas. Todos menos Juan, que murió exiliado en una isla. Todos los demás fueron crucificados, decapitados, apedreados, quemados, devorados por fieras y traspasados por una lanza. ¿Por qué mentir sobre la resurrección de Jesús si no ganas nada? Después de los apóstoles, centenares y después miles de personas murieron, vivieron el martirio
por una mentira, sin nunca ganar nada a cambio. Solo aguantar burlas todas sus vidas antes de ser masacrados. No es lógico ni racional. Cuando uno está manipulado o ignorante, puede morir por una mentira. Pero uno no puede morir por una mentira que sabe que es falsa. Y además sin nunca sacar algo de esto. Para concluir, decir que el cristianismo nunca tuvo que funcionar. Crear una nueva religión al principio del siglo I, basada en la resurrección de un Mesías crucificado, habría tenido que fracasar. Porque para un judío la crucifixión era la prueba que Dios le había maldecido. Dios que resucita un crucificado es una blasfemia, y un blasfemador se le apedrea. Y para los griegos, la resurrección de un cuerpo después de la muerte es un sinsentido. No puede existir en absoluto. Cualquier publicista te diría que mentir sobre la resurrección de Jesús en esta época es un sinsentido. Es una muy mal estrategia marketing. A pesar de esto, 3 siglos más tarde, el Imperio Romano es cristiano. Y hoy en día, el cristianismo es la religión mayoritaria del mundo. Si todo fue una mentira, ¿cómo explicar la conversión de San Pablo, que perseguía a los cristianos y acabó siendo el más grande predicador de la historia del cristianismo y acabó decapitado por su fe? Otra vez, no tiene sentido. San Pablo llegó a decir: pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Blaise Pascal, gran matemático y físico, decía: solo creo en las historias cuyos testigos se dejan desagollar. Un poco violento, pero al igual que San Pablo y Blaise Pascal, yo creo en la veracidad de la resurrección de Jesús. Y decir a mis amigos musulmanos y ateos, pero también a los judíos, los budistas, los hindús y a toda la humanidad: ni Mahoma, ni Buda, ni Shiva, ningún líder político, gurú, chamán, masón dio su vida para salvarte. Solo Jesús dio su vida por amor, por ti, para salvarte, para limpiar tus pecados y darte la vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta, un comentario y suscríbete a mi canal. Os deseo a todos una feliz Semana Santa y recordar el mandamiento que Jesús nos dejó: amaros los unos a los otros como os he amado. Ave María.